Para conversar esta noche. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí, Guillermo. Y gracias a Miguel Pulido, él no en la Ciudad de México, él vía telefónica en Connecticut, Estados Unidos. Estamos hablando del director de Fundar, que se encuentra en la línea telefónica. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmen. Un saludo para ti, para Guillermo y para todo tu auditorio. Gracias a los dos igualmente. Y bueno, pues los hemos invitado para hablar del tema de lo que hemos llamado la Casa Blanca, esta propiedad en Lomas de Chapultepec, que nos ha dicho la Presidencia de México que es propiedad de la esposa de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, el gran tema aquí es que se trata de una propiedad que reconoce la Presidencia de México, está en posesión legal de un empresario que ha sido contratista pues en el Estado de México, en todos los estados del país, cuando el tiempo, en este caso, del gobierno del hoy presidente Enrique Peña Nieto, y también una de las empresas que formó parte de un consorcio que fue el ganador de la licitación del tren México-Querétaro, una licitación por más de 50,000 millones de pesos, y que de manera sorpresiva el jueves de la semana pasada fue revocada. Pero bueno, pues queda ahí un foco de atención muy importante sobre las explicaciones que da la Presidencia de México acerca de la propiedad en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, de esa llamada Casa Blanca, que bueno, pues desde luego de eso queremos hablar, de la rendición de cuentas, de los mecanismos que se tienen en México y la comparación con otros países acerca de la condición patrimonial de los mandatarios y de sus entornos familiares, y todo lo que nos conduce el tema de la Casa Blanca, como le hemos llamado a esta residencia. Pero le pido tanto a Miguel como a Guillermo que me den un momento, porque hay un tema importante, desde luego, que atrapa la atención de México y del mundo, que es el caso Ayotzinapa. Y bueno, no quisiera iniciar esta conversación sobre el tema del que hemos hablado sin mencionar que hay una comunicación del equipo argentino de antropología forense, un informe muy esperado por razones obvias, y bueno, pues que nos dice que en relación a la conferencia de prensa realizada por el procurador Jesús Murillo Caram el viernes 7 de noviembre sobre los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, este equipo argentino señala lo siguiente, que a partir del 5 de octubre, de acuerdo con los familiares de los 43 normalistas y a pedido de organizaciones de la sociedad civil, tanto estatales como nacionales, bueno, pues el equipo argentino actúa como perito independiente de las familias. Esto significa que los profesionales del equipo han sido nombrados como peritos correspondientes en la correspondiente averiguación previa y acceden al examen de evidencias correspondientes, al igual que los peritos oficiales. Como perito independiente, el equipo argentino ha intervenido en las siguientes actividades, informa: la exhumación de 2 de los 30 restos recuperados en Cerro Viejo, Pueblo Viejo, Iguala, y en el examen forense de los 30 restos. Cabe señalar que por la totalidad de restos recuperados en ese sitio, 28 de ellos fueron recuperados inicialmente por la Procuraduría de Guerrero de 5 fosas y los 2 restantes por la PGR de una 6ª fosa. 2, la exhumación de 1 de los 9 restos recuperados por la PGR en La Parota, bueno, pues de Lomas de Zapatero, en Iguala, han sido analizados, y en el caso de La Parota no se encuentra que alguno de estos restos corresponda a los estudiantes de la Normal. En el caso del levantamiento de San Juan Cocula, el equipo señala que uno de los puntos centrales del peritaje es la identificación de restos, y que ha obtenido resultados genéticos del laboratorio de Bode Technology Group, ubicado en Estados Unidos, sobre 24 de 30 restos recuperados en Cerro Viejo, y que ninguno de estos mostró probabilidad de parentesco biológico con los 43 normalistas. Con fines comparativos solicitó a la PGR una copia de los dictámenes de genética y un conjunto de elementos más de información que dan. En síntesis, hasta el momento no han habido identificaciones entre los restos recuperados en las 3 localidades mencionadas y los 43 normalistas. Había cierta confusión, rápidamente lo digo, sobre el sentido de este comunicado. Tuvimos oportunidad de hablar
con alguna de las especialistas precisamente en esta materia, y lo que nos dice es que en este momento no se puede afirmar que son o que no son los restos de los jóvenes de Ayotzinapa los encontrados en Cocula. Eso es muy importante decirlo. La PGR acaba de emitir hace unos momentos un comunicado en donde dice que acerca de lo que dice el equipo argentino sobre los primeros 30 cuerpos encontrados en Pueblo Viejo, son coincidentes con los resultados dados a conocer por la Procuraduría, y en cuanto a los restos encontrados en la barranca y el río de Cocula, tanto los argentinos como los de la PGR estarían a la espera de los resultados de su identificación, mismos que serán enviados mañana a la Universidad de Innsbruck en Austria para su análisis. Así que, tal como lo dice los especialistas argentinos, en este momento no se puede saber si son o no son, y que hay que continuar las investigaciones en el caso de los restos de Cocula. Hasta aquí dejo esta parte que sé que es muy relevante para todos nosotros y que había una gran expectativa sobre los peritajes y los estudios de los argentinos. Así que lo que queda claro es que en materia de elementos forenses no se puede afirmar que son o no son los restos de los chicos de Ayotzinapa. Hasta aquí dejo esta información y retomo el hilo, Miguel Pulido y Guillermo Ávila, sobre el otro gran asunto que también ocupa nuestra atención en México y en este caso también a nivel internacional, como el caso Ayotzinapa. ¿Qué decir, Guillermo Ávila, sobre lo que hasta el momento hay de esta información revelada el domingo pasado por el sitio de Noticias Aristegui Noticias y medios de comunicación que lo han retomado? Nos parece que hay varios asuntos que se pueden tratar a partir de esta investigación periodística que hicieron ustedes. Uno de los primeros que me parece que vale la pena hacer notar es los límites o las fallas que hay en la regulación de las declaraciones patrimoniales y los conflictos de interés, y en el sentido de la rendición de cuentas, de lo que algunos tratamos de llamar sistema de rendición de cuentas en México. Creo que una de las grandes aportaciones de la investigación es que estos temas son de interés público y se nota, ¿no? Habrá algunos medios que no lo retomen con tanto ímpetu, con tanta notoriedad. O que no los retomen simplemente. Digámoslo así. Pero sin duda pues es un tema en el que confluyen varias vertientes de esto que llamamos rendición de cuentas. Por un lado, como decía, pues qué tanto podemos saber del desempeño o de los intereses de los funcionarios públicos a partir de esto. Hay una diferencia importante, me parece, que es que en este caso se trata de la cónyuge de un servidor público, probablemente del servidor público con mayor notoriedad dentro de la administración pública en el país, pero aún así, pues esas declaraciones patrimoniales a las que están obligados a presentar todos y cada uno de esos servidores públicos, pues tienen que incluir esa información. Pero no tenemos el acceso público a ese tipo de información, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Miguel Pulido, desde Connecticut, Estados Unidos, ¿qué nos dices como director de Fundar del caso? Mira, Carmen, yo creo que hay una dimensión del interés público que ya subraya Guillermo, que trasciende la idea de interés público en el sentido periodístico y de que tenga relevancia para la opinión pública. Y cuando yo llamo a pensar en el interés público, me refiero a la noción de lo público en el sentido de que nos pertenece a todos, que tiene que ver con el criterio en función de los cuales los servidores públicos toman decisiones o dejan de tomar decisiones, y que de eso se trata precisamente la regulación del conflicto de interés como una medida de prevención de afectaciones a lo que nos pertenece a todos. Y aquí y estoy hablando entonces del interés público no en su dimensión periodística o en su dimensión de debate, sino del interés público en su dimensión estrictamente jurídica e incluso en su dimensión constitucional. Dicho eso, la otra parte que me parece que es de suma relevancia sobre lo que se expone en el caso y en la investigación es la reacción de la propia oficina de la presidencia al reconocer la complejidad del mecanismo en función de los cuales el presidente de la República y su familia dispone de un bien patrimonial. Porque no se trata de una medida convencional de propiedad, sino de un mecanismo de financiamiento que tiene una arquitectura de sofisticación muy compleja, y esto hay que subrayarlo, porque lo que significa esto es que cada vez más
la relación de patrimonio, de intereses y de motivaciones que puedan tener los políticos serán menos evidentes para el escrutinio público y serán muy probablemente un campo que quede fuera de la capacidad de investigación desde la formalidad jurídica y desde las instituciones. Sintetizo las dos ideas en una sola. Me parece que allende de la discusión periodística y de la capacidad que se tenga en los medios de comunicación mexicana para poder ser críticos, yo lo pongo en una línea, el New York Times, Financial Times, el Wall Street Journal, los medios más importantes de Estados Unidos están retomando la noticia. Yo tuve oportunidad ayer de participar en una conferencia, que es lo que me tiene en la Universidad de Yale, y en donde uno de los participantes me dijo que cómo era posible que estos casos estuvieran sucediendo en México con este nivel de impunidad, si hace 2 periodos un gobernador de Connecticut tuvo que renunciar porque una empresa que participaba en licitaciones públicas había construido una parte del jardín de su casa. Lo que quiero decir es que esto también es importante en el sentido de que la clase política tiende a pensar en las comparaciones y en cómo se hacen otras cosas. Ese fue el argumento central de la reforma energética, por ejemplo, pero cuando uno dice, vayámonos serios, pongámonos serenos, vayamos con profundidad a las medidas preventivas de corrupción, ejemplo, conflicto de interés, ahí sí les tiembla la mano. Y por eso es que no podemos conocer, y por eso es que es de tanto escándalo internacional, todo esto que ha salido a la luz, insisto, primero como un asunto de interés periodístico, pero me parece que hoy más que nada es un asunto de debate jurídico y un asunto de debate de carácter público en el sentido gubernamental. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en el Congreso, lo que se está discutiendo en el Congreso mexicano, que sería la instancia, una de las instancias, obviamente, para seguir este caso. Déjenme presentar, Miguel Guillermo, una nota de mi compañero Rey Rodríguez, que nos habla precisamente de eso, y regreso con ustedes. La residencia, con un valor aproximado. Las revelaciones hechas por el equipo de Aristegui Noticias, quien tiene un programa en CNN sobre la existencia de una residencia valorada en $7 millones que posee la familia del presidente y que está registrada a nombre de una constructora que, según el propio reporte, se ha beneficiado con contratos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, ha generado reacciones en el Congreso. La bancada del opositor PAN en el Senado ha propuesto que se incluya en la sesión del jueves de la Cámara Alta un punto de acuerdo en el que se exija al presidente transparentar sus bienes y los de su esposa Angélica Rivera. Del artículo. En la Cámara Baja el llamado fue el mismo entre legisladores del izquierdista PRD. Creo que no solamente Enrique Peña Nieto y su familia le debe una explicación a México, sino que además necesitamos que se esclarezca el recurso de dónde sale para comprar dicha casa. Carlos, el día anterior. El lunes, el vocero de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, informó que la residencia está en proceso de compra por parte de la esposa del presidente, cuya carrera profesional, dijo, le ha permitido consolidar su patrimonio personal. La señora no es servidor público, Carlos. La señora no está sujeto al régimen de declaración patrimonial. Hay una separación de bienes. De acuerdo con la investigación de Aristegui Noticias, la residencia, bautizada por la prensa local como la Casa Blanca, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, controlada por el grupo IGA, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ganó contratos de obras cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México por un monto de casi $600 millones. La empresa también ganó junto con un consorcio chino la licitación del tren rápido México-Querétaro, licitación que fue revocada sorpresivamente el pasado 6 de noviembre por el gobierno federal. El gobierno chino lamentó la decisión de México. El presidente, de gira por China, no se ha referido al tema, aunque se espera que toque el asunto con el mandatario chino el próximo jueves, cuando ambos sostengan una reunión bilateral en Pekín como parte de su visita de Estado iniciada tras el cierre de la cumbre de la APEC. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bueno, pues ahí está, Miguel Guillermo, este reporte de Rey Rodríguez sobre el tema. Y bueno, sí, efectivamente, la cancelación de una licitación millonaria como la del tren de alta velocidad, pues es muy importante porque se cancela algo de una manera tan sorpresiva, pues enfilándose ya un escándalo internacional muy fuerte, porque, como se ha dicho, este grupo empresarial es el dueño legal de la casa que está en posesión de la
pareja presidencial de la señora Rivera y del propio Enrique Peña Nieto, si nos atenemos a que ella ha dicho que ahí irán a vivir con su familia después de la presidencia de México. Sí, creo que como decía Miguel, tenemos que plantear una serie de preguntas que nos permitan ahondar en cómo entender, ¿no?, esta especie de conflicto de interés en el que se pueden encontrar tanto la primera dama como el presidente. Es decir, queda muy claro que pues si la casa pertenece a la empresa que además participó en una licitación. En varias. ¿No? Del gobierno actual, pues entonces, ¿de qué se trata, ¿no?, el régimen de transparencia y el régimen de las licitaciones? No solamente de, como hablaba Miguel, de la prevención de conflicto de interés y de lo que nosotros estamos tratando de definir como interés público. ¿Qué decir, Miguel, en estos últimos minutos sobre este caso? ¿Qué deberíamos esperar de las instancias del Congreso, de la función pública, de las instancias de nuestro país, Miguel? Mira, Carmen, por principio de cuentas, yo creo que este caso nos sirve para poner de una vez por todas un buen golpe en la mesa y mostrar la fragilidad de nuestro régimen de transparencia. Y digo fragilidad con todas sus letras y no los límites del régimen de transparencia, en el sentido de la falta de una doctrina sobre lo que es el interés público y la falta de un compromiso serio por parte de los servidores públicos de entender que están sujetos a un estándar de fiscalización superior, que la transparencia significa que los ciudadanos pueden conocer mucho más de sus servidores públicos de lo que se puede conocer del resto de las cosas. El segundo punto que quisiera decir es que esto tiene mucho que ver también con una forma de hacer política en México en donde la simulación se da prácticamente como es una suerte de reiteración. Y recordaremos que en su momento el presidente Peña Nieto hizo pública su declaración patrimonial y aquí se aplica aquel adagio priista de que la forma es fondo, porque aquella declaración patrimonial era un ejercicio exageradamente superficial, era prácticamente un acto de simulación y no se atenía a ninguno de los estándares con los jefes de Estado de otros países declaran sobre sus bienes patrimoniales y sobre sus intereses económicos y sobre sus intereses incluso en términos familiares. El tercer punto que me gustaría poner sobre la mesa es que al margen, porque yo no soy perito ni me corresponde a mí identificar si los ingresos de la primera dama son suficientes para tener una casa de esa estimación o de ese valor, lo que sí es un hecho es que se dan todos los extremos para afirmar que hay un conflicto de interés. Y el conflicto de interés sí está regulado y sí está tipificado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Administradores Públicos. Por lo que el tercer actor que está llamado a dar explicaciones serias y contundentes es la Secretaría de la Función Pública. Creo que esos son los tres puntos, Carmen. O nos tomamos en serio la transparencia. Segundo, dejamos de simular con estos temas de medidas preventivas de la corrupción. Y tercero, se toman en serio su trabajo las autoridades de fiscalización. Y si me permites abusar, ya que tengo la palabra, dado el inicio, el contenido del comentario que hiciste al inicio del programa, me siento obligado moral, profesional y políticamente a expresar mi solidaridad con los familiares de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa, pero la segunda cosa es que también corresponde expresar solidaridad con Abel Barrera, director de Tlachinolan, y con los abogados de esa institución que han sido cobardemente atacados por el gobernador de Guerrero, y me parece que también es un llamado al gobernador de Guerrero para que sea prudente en estos momentos. Pues ahí está este comentario, desde luego muy pertinente. Miguel Pulido, Guillermo Ávila, pues agrego para cerrar este programa prácticamente que en el Senado de la República se está impulsando un punto de acuerdo. Se esperaba que lo discutieran hoy, pero no les dio tiempo y se espera para el jueves, que el Partido Acción Nacional está planteando transparentar pues a Enrique Peña Nieto sus bienes y los de su esposa. Acción Nacional propuso un punto de acuerdo que si se suman los demás senadores, lo votaría en ese sentido, diciendo que la Cámara de Senadores exhortaría, si lo aprueban, exhortaría respetuosamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a publicitar y transparentar su declaración patrimonial con los requisitos que exige la ley, incluyendo el valor de sus bienes
el monto total a que asciende su patrimonio y los que reciba o de los que disponga su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que estos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público, de manera comprensible, veraz, oportuna y confiable. Entre otras cosas, es lo que está impulsando el PAN. Veremos qué deciden en esta semana los senadores. Bueno, ese es el rol del Congreso y es lo que uno esperaría, ¿no? en el sentido del equilibrio, de los equilibrios de poder, entre los poderes, perdón. Pero me parece que más allá del punto de acuerdo, también tendrían que, como decimos, tomarse el debate muy seriamente y aprovechar que vienen también las discusiones pues, de las iniciativas anticorrupción, ¿no? Que pasando el presupuesto uno esperaría que empezara esa discusión y aparentemente en esta primera parte de la discusión de esas reformas no incluyen ninguna medida que pueda, digamos, resolver este tipo de problemas, ¿no? No hay ninguna... O sea, las soluciones a las responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, como es el caso de las declaraciones patrimoniales y de intereses, pues no están contempladas en esta primera... Pues mala noticia y que habrán de hacerlo, todavía están a tiempo en todo caso. Pues nos vamos, Miguel, Guillermo, a los dos, gracias por estar aquí y nos mantendremos en contacto, si me lo permiten, como parte de Fundar. Y bueno, pues seguiremos cerca esta historia y estas informaciones relativas a este caso de la llamada Casa Blanca de Las Lomas, en este caso que hemos abordado muy ampliamente. Nos vamos, gracias a los dos por estar aquí, pásala bien y lo esperamos mañana. Gracias por ver. Soy Carmen Aristegui, CNN, México. Este segmento lo estamos titulando La Casita Blanca, para distinguirla de la Casa Blanca, que es la que todo el mundo conoce como residencia del presidente de los Estados Unidos. Esta Casita Blanca es una casa que está comprando la señora primera dama a una empresa que se llama IGA, con H, IGA, que es la empresa que fue contratista del gobierno del Estado de México durante todo el periodo de gobierno del señor Peña Nieto y después ha sido corresponsable de la licitación que ganó junto con los chinos y otros muchos contratos que aparentemente está teniendo, no solo de construcción, sino de alquiler de aviones, etcétera, que tuvieron en el Estado de México. Esta empresa le está entregando a plazos o vendiendo a plazos, según dicen, aunque la casa está todavía a su nombre. Pero es una empresa que claramente marca un conflicto de intereses, porque que le entregue una casa a la primera dama, como otra que le habían entregado anteriormente los señores de Televisa, con una justificación que dicen que es una entidad de valores la que está calculando cuando se retiran después de un cierto tiempo de trabajo, 2 décadas en este caso, dicen la señora primera dama, les entregan una propiedad. Esta propiedad se las entregaron, es una propiedad que da a Las Palmas, y a espaldas de esta casa está esta otra de Sierra Gorda que les construyeron y que tiene un costo aproximado de $7 millones. Todo esto ha despertado una sospecha y se ha hecho un fandango con esto, que en medio de una situación tan crítica como la que hemos venido describiendo en los últimos programas, pero en los 3 bloques anteriores, a veces el fuego brota por el PRD, a veces el fuego brota por bloqueos de carreteras, por el incendio de la Puerta de Palacio, etcétera. En este momento surge con una investigación que hizo Aristegui Noticias y se pone en primera plana de todos los periódicos, y no solo nacionales. Estamos viéndolo en periódicos como El País de España, como Wall Street Journal, como El Economist de Londres, que es una de las revistas más serias que hay, en fin, New York Times. Estamos viendo una exhibición de México en este terreno muy, muy severa. Yo no le pondría fandango, Francisco José, es muy... es quizá un concepto muy blando para algo que es muy serio. Que otra vez es una cuenta del Rosario. Aquí lo que hay es un problema muy viejo de México y que es el tráfico de influencias.
tenemos derecho a hacer la pregunta de que el presidente tiene que dar su declaración de bienes completita. No la quiso dar. Nos dijo que tenía unas propiedades que habían sido donadas. Y esto de donadas, en este momento, adquiere una significación, pero terrible. Si el sistema está en crisis, es en buena medida por la corrupción, por la falta de probidad de los gobernantes. Y esto de la casita blanca de Sierra Gorda 150 es ya la cereza del pastel. Alguien en Estados Unidos, en una síntesis muy bien hecha, dijo, si Michelle Obama se hubiera sabido que tenía una casa que le había dado alguien que fue contratista del gobierno federal de Estados Unidos y obedeciendo a las directivas de Obama, tendríamos ahorita una comisión del Congreso y podría llegar al impeachment y el presidente a perder su puesto, de la misma manera que lo perdió Nixon cuando el Watergate. Esto es el equivalente. En México hasta ahorita no tenemos nada. Y esto se supo por una investigación de una periodista que es ella y su equipo de 4 personas. Si hubiera una prensa en México digna de ese nombre, que investigara todo, no nada más sino todos los otros casos de los gobernadores, de todo el gobierno mexicano, quizá a tiempo hubiéramos podido detener esto. Pero como la prensa y la televisión no hacen su tarea, llega muy tarde este tipo de noticias. Es un ejemplo de lo que se puede hacer con la prensa que no se hizo. No la hace la tarea la prensa y sobre todo no la hacen las instancias de justicia en este país que deberían de haber investigado eso a través, ¿no? La declaración patrimonial no la tienes que hacer pública, aunque Peña Nieto la hizo pública en su momento con estos asegúnes que marca Lorenzo Meyer de decir, pues a mí me regalaron esto, pues es como si yo digo, a mí me regalaron en efecto 10,000 metros en las lomas y digo, bueno, pues me los donaron. Pero creo que no hay mejor ejemplo de la falta de legitimidad que puede tener un gobierno que un escándalo de esta, bueno, que un hecho de esta naturaleza. Hasta el momento no se ha desmentido ninguna, ya llevamos más de 7 días con esta información, no se ha desmentido que la propiedad se la dio Televisa, no se ha desmentido que los otros terrenos le pertenecen todavía, solamente el 30% ha pagado la primera dama, la señora Angélica Rivero, o sea que le pertenece todavía al señor Hinojosa, cosa que es inusitada. Por lo tanto, cuando nos dice la presidencia, cuando nos dice Peña Nieto, tope donde tope, se utilizará el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿sí? No hay legitimidad alguna cuando tú tienes junto un hecho de esta naturaleza. Y por eso creo, Leonardo, que volvemos a lo que tú bien sacaste en el segundo bloque de este programa. Estamos como en un hoyo negro porque no se puede actuar por falta de legitimidad. Yo le voy a creer a Peña Nieto, un órgano anticorrupción, cuando lo que me está exhibiendo esto y lo que me exhibe además de lo que ocurrió en su sexenio en el Estado de México, que como lo de Montiel sigue sin ser investigado. Pues entonces, yo te lo digo con toda claridad, hay que hacer de necesidad virtud, y ahora más que nunca el presidente debe impulsar un sistema nacional anticorrupción creíble, con gente por encima de cualquier sospecha, y entre otras cosas ir claudicando estas tesis de que la corrupción es una cosa cultural que tenemos los mexicanos. Hoy ya olvidémonos de la cuestión moral que ustedes y ética pública que ustedes han descrito muy bien. La operación del gobierno está colapsada por ese asunto, y está colapsada por 2 razones. Uno, el presidente pierde autoridad moral ante una buena parte de los ciudadanos, diciendo, a ver, nos suben los impuestos, no hay transparencia en ciertas cosas, y resulta que el dinero
probablemente se esté gastando en eso. O sea, pierdes autoridad moral para conducir los asuntos públicos. Tema fundamental en cualquier esquema de gobierno. Tú puedes tener la potestas, pero tienes que tener la autoritas. O sea, esto que los latinos llaman, que es poder y autoridad. Y requieres las dos para conducir los asuntos públicos. Y la segunda, y todavía más dura desde la lógica de la razón de Estado, es: usted está promoviendo reformas para que vengan a invertir a su país. Y al mismo tiempo, con esta corrupción genera un principio de incertidumbre al haber revocado la licitación y te dicen: oiga, y vamos a ir a invertir en México, pero nos tenemos que asociar con los amigos o los compadres de un partido, dar dinero por aquí y por allá. Es decir, no puedes ir por la vida, y ahí está el ejemplo del salinismo, en su momento, somos muy abiertos, pero en elecciones y en política no somos abiertos. No puedes estar jugando con que somos un país abierto y que vengan a invertir y todo lo demás, y al mismo tiempo mantener engranajes y estructuras de otra época. Por tanto, si realmente el presidente quiere, uno, reganar autoridad moral ante un sector amplio de la sociedad, y dos, credibilidad internacional, porque lo que le dice The Economist es de mal en peor. Es decir, tiene usted las reformas, pero no hay Estado de Derecho que funcione, y ahora su gobierno está la institución presidencial está salpicado con esto, pues pierdes toda capacidad de desplazar. Yo creo que hay un punto muy importante. Es un drama en toda la línea, no un fandango, un drama en toda la línea. Sí, yo lo decía tal vez con ligereza, porque el ritmo no es el que le va. Hay un asunto que creo que vale la pena de ser aclarado desde el punto de vista estrictamente legal. El propio Peña Nieto dijo: estas propiedades me las donaron, hay algunas propiedades que me donaron. Eso está prohibido. La ley de responsabilidades de servidores públicos habla de que los regalos no pueden rebasar tantos salarios mínimos. Son pequeños regalos que van hacia los, no sé, 2,000 pesos, 1,500 pesos, una cosa así. Una casa, una propiedad de este tipo, no se la pudieron haber donado. Están incurriendo en una responsabilidad. Y si no la declara, además, está cumpliendo en dos irresponsabilidades, porque una cosa es no hacerla pública y otra cosa es no declararla. Si no la declaró, y ahora habría que ventilar qué es lo que declaró públicamente, porque ya hay una investigación que está corriendo, hasta ahora es periodística. Pero la casa no es de él, supuestamente, ¿no? Que no, dijo, hay algunas propiedades que me donaron. Sí, a mí, ahora de recibir la presidencia. Sí. Me donaron, pero no le pueden donar a un funcionario público. Está prohibido que le hagan donaciones de más de un pequeño regalo. Un escándalo más de vino, una cosa así. Sí, una agenda, un regalo pequeño. Eso está tasado en salarios mínimos en la ley de responsabilidades. Por tanto, este es un tema que va a seguir caminando.